Hoy tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado Vendrá en las nubes. Mediante este tema compartamos la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios vendrá en una nube cuando venga a esta tierra. Sin embargo, ¿vendrá en una nube real del cielo? ¿No es acaso una nube una simple colección de vapor de agua que se solidifica al congelarse? Entonces, ¿Dios realmente vendrá a esta tierra de esa manera? ¿Cuál es el verdadero significado con respecto a esto? Todos debemos tener un correcto entendimiento sobre este asunto. Primero, abramos Lucas capítulo 21 y estudiemos la palabra de Dios para que podamos conocer y comprender de forma correcta los conceptos equivocados de la gente. A través de esto, podremos despertar al mundo y conducirlos a la interpretación correcta. Veamos la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 21, versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esto está claramente escrito en la Biblia. Ya que la Biblia dice que Él vendrá en una nube, entonces sin duda vendrá en una nube. Sin embargo, debemos entender qué quiso decir Jesús en realidad, al decir que vendría en una nube, y aceptar el verdadero significado de sus palabras. ¿No es así? Incluso antes de que Jesús diera esta enseñanza a sus discípulos, la profecía de que Él vendría a esta tierra en una nube ya había sido escrita a través del profeta Daniel. Vayamos al libro de Daniel capítulo 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿A quién indica uno como un hijo de hombre? Indica a Jesús, ¿no es así? ¿Cómo viene aquel hijo de hombre? Y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En el Evangelio de Lucas capítulo 21, Jesús dijo, «El Hijo del Hombre vendrá en una nube». Y en la profecía de Daniel capítulo 7, versículo 13, sobre la primera venida de Jesús a esta tierra está escrito, «Vendrá con las nubes». Entonces, ¿Jesús realmente vino con las nubes cuando vino a la tierra por primera vez? La profecía de Daniel capítulo 7, versículos del 13 al 14, ¿se refiere en realidad a la primera venida de Jesús? Primero confirmemos este asunto. Y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, es decir, Dios, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado a Jesús dominio. ¿Qué más? Gloria. ¿Y qué más? Reino. Si prestamos atención a estas tres características que recibió, podemos confirmar que esta fue una profecía que Jesucristo cumplió cuando vino a esta tierra por primera vez. Confirmemos que Jesús en su primera venida recibió dominio, gloria y reino. Vayamos a Mateo capítulo 28, versículo 18, que es el versículo relacionado a Daniel capítulo 7. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, «Toda, ¿qué recibió? Potestad me es dada en el cielo y en la tierra». En Daniel capítulo 7 vimos que el Hijo del Hombre vendría con las nubes y recibiría dominio, gloria y reino. Aquí, ¿qué recibió Jesús cuando vino por primera vez? Toda potestad me es dada, lo que significa que recibió dominio. Ahora pasemos al libro de Juan capítulo 17, versículo 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos.
Aquel uno como hijo de hombre, es decir, Jesucristo, vino con las nubes del cielo y recibió dominio. ¿Y qué más recibió? También recibió gloria. ¿Qué más recibió, además de dominio y gloria, según Daniel capítulo 7? También recibió un reino. Confirmemos este asunto en el libro de Lucas capítulo 22. Leamos el versículo 29. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó. ¿A quién? A mí. Por tanto, ¿qué recibió Jesús? Él recibió dominio, gloria y reino. ¿Cuándo recibió todo esto? En su primera venida. Acabamos de confirmar a través de las escenas escritas en los libros de Mateo capítulo 28, Juan capítulo 17 y Lucas capítulo 22, que Jesús recibió dominio, gloria y reino en su primera venida. En Daniel capítulo 7, versículo 13, estaba profetizado: el Hijo del Hombre vendrá con las nubes y recibirá dominio, gloria y reino. Sin embargo, Jesucristo, quien es aquel como un Hijo de Hombre, vino a esta tierra y recibió dominio, gloria y reino. ¿Cuándo sucedió esto? En su primera venida. Entonces, cuando Jesús vino por primera vez para salvar a la humanidad, ¿vino literalmente con las nubes del cielo? Él no apareció repentinamente de la nada montado sobre una nube. Por el contrario, como sabemos muy bien, mediante las palabras del Evangelio de Lucas, ¿cómo vino a esta tierra? Vino como un bebé envuelto en pañales, lo que significa que vino en la carne. Aunque estaba profetizado que vendría esta tierra en la carne, la Biblia describió que vendría con las nubes. Entonces, ¿por qué la profecía dice que Él vendría con las nubes, a pesar de que vendría en la carne? ¿Cuál es el propósito de una nube? Una nube cubre el sol y oculta su luz. Ocultar la gloria es el propósito de una nube. Por eso, ya que la morada terrestre, es decir, la carne, cubría la gloria de la naturaleza santa y divina de Dios, la Biblia describe la carne como una nube. Entonces, ¿habrá otros libros de la Biblia donde se describa a los hombres vestidos de carne como una nube? Examinemos esto en el libro de Judas capítulo 1. Vayamos a Judas capítulo 1, versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. En este versículo podemos ver que los falsos profetas son descritos como nubes sin agua. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Aquí también podemos confirmar a través de este versículo que las nubes representan a los hombres en la carne. Veamos otro versículo en el libro de Proverbios capítulo 25. Necesitamos entender cuál es la interpretación correcta de que Jesús viene en una nube, para que podamos edificar una fe firme y verdadera en Dios, que ha venido a esta tierra en la carne. Abramos el libro de Proverbios capítulo 25, versículo 14. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. También aquí en el libro de Proverbios, los falsos profetas que están vestidos de la carne son descritos como nubes. En los libros de Judas capítulo 1, Proverbios capítulo 25 y Daniel capítulo 7, a los hombres en la carne se les compara con las nubes. Entonces, ¿qué sucede con la profecía de Lucas capítulo 21, de que el Hijo del Hombre vendrá en una nube? Con respecto a su primera venida, estaba profetizado que Jesús vendría con las nubes. Sin embargo, Él no vino en una nube real. En cambio, ¿cómo vino? Él vino a la tierra en la carne. Por tanto, esto también se aplica a su segunda venida.
Entonces, la profecía de Lucas capítulo 21, versículo 27, de que el Hijo del Hombre vendrá en una nube, también significa que Cristo vendrá a esta tierra en la carne en el futuro, ¿verdad? Confirmemos una vez más la firme voluntad de Dios con respecto a este asunto en el Evangelio de Lucas capítulo 18. Cuando decimos a la gente, creemos en la segunda venida de Cristo Ansanjón y la Madre Celestial Nueva Jerusalén, los miembros de muchas iglesias nos preguntan, ¿está profetizado que Cristo vendrá en una nube? ¿Acaso vinieron en una nube? Son muy necios en verdad. Ellos definitivamente vinieron en una nube. Sin embargo, su idea de la venida de Cristo en nubes blancas que flotan en el cielo es absolutamente errónea. Entonces, ¿cuál es el significado real de una nube? Él vino a esta tierra en la carne, que se compara con una nube. Continuemos estudiando la palabra de Dios en Lucas capítulo 18, versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿cómo vendrá el Hijo del Hombre según la Biblia? La Biblia dice que vendrá en una nube, y aquí dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En la versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, este versículo está escrito, pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará aquí gente que cree en Él? Si no puede encontrar gente que cree en Él, entonces, ¿cómo habrá personas que se salven cuando Él venga a esta tierra? Las personas dicen que Jesús vendrá a la tierra en una nube como el último juez y emitirá el juicio final. Sin embargo, si lo que dicen fuera verdad, nadie en la tierra, ni siquiera una persona, se salvaría. La Biblia dice que cuando Él venga a esta tierra, no encontrará a nadie que tenga fe. Las palabras hallará fe en la tierra significan que no encontrará a ningún creyente, ¿no es así? Por tanto, ¿qué empezará a hacer cuando venga a esta tierra en la carne, que se describe como su venida en una nube? Enseñará a la humanidad sus palabras y los iluminará para que sean guiados de regreso a Sión. Después de haber hecho esto, vendrá en el día del juicio final con fuego. Este momento sin duda llegará, ¿verdad? Aquí, Jesús señala el hecho de que no encontrará a ningún creyente diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Si el juicio se lleva a cabo mientras no hay ningún creyente, entonces nadie podrá recibir la salvación. Ya que nadie puede recibir la salvación, ¿qué hará Cristo por aquellos que lo están esperando? Vendrá por segunda vez. El hecho de que venga por segunda vez significa que vendrá a esta tierra en la carne como en su primera venida para salvar a toda la humanidad. Dios no viene a esta tierra en una nube para juzgar. Por el contrario, Él viene a esta tierra en la carne, es decir, en una nube, para enseñar a los que no tienen un correcto entendimiento de su voluntad. Por tanto, ¿qué está escrito en Hebreos capítulo 9? Está escrito que aparecerá por segunda vez para salvar. Veamos acerca de esto en Miqueas capítulo 4, versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos. Los postreros tiempos indican a la última época, ¿cierto? La última época es cuando Jesús viene en una nube, ¿no es así? Que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob. ¿Y qué hará? Nos enseñará en sus caminos. Si Él no viene a esta tierra en la carne y nos enseña sus caminos, no podremos discernir nada correctamente. ¿Qué podemos entender a través de la profecía de Miqueas capítulo 4? ¿Qué va a hacer Dios con la humanidad al venir a esta tierra en la carne, que se describe como su venida en una nube? Podemos ver con claridad que está profetizado que vendrá para enseñarnos la verdad correcta. Leamos de nuevo el versículo 2. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová.
El periodo de esta profecía indica al mismo periodo de Lucas capítulo 21. Por tanto, esta profecía es sobre la época del Espíritu Santo, donde está profetizado que el Hijo del Hombre vendrá a esta tierra en una nube, ¿verdad? Él no viene con el propósito de castigar. ¿Qué es lo que hace después de venir a esta tierra en la carne, que se describe como su venida en una nube? Enseña la verdad. Solo cuando somos enseñados por Él, podemos tener la capacidad de distinguir el bien del mal y la verdad de la falsedad. Por eso no significa que viene en una nube real del cielo, sino en la carne, que se describe como una nube. Esto es la verdad tanto en su primera como en su segunda venida. ¿No es esta la parábola que Dios nos mostró en la Biblia? Ya que las iglesias del mundo han distorsionado el punto de vista referente a estas palabras de Dios, nunca podrán aceptar a Dios, que ha venido a esta tierra en la carne. Es porque solo están mirando las nubes del cielo. Simplemente están mirando las nubes del cielo pensando, solo el que venga en una nube del cielo es el Dios verdadero. ¿Creen que podrán aceptarlo? En la época de la primera venida de Jesús, muchos judíos pensaron de forma equivocada, ya que Elías subió al cielo en un torbellino. Sin duda descenderá a esta tierra en un carro de fuego y en un torbellino también. Elías vendrá primero y preparará el camino. Debido a que solo miraban al cielo, pensando de esta manera, rechazaron a Elías. ¿Y a quién más rechazaron? También rechazaron a Jesús, que había venido en la carne, que es descrita como una nube. La razón por la que las iglesias de hoy no comprenden al Padre ni a la Madre celestiales, que han venido a esta tierra en la carne, descrita como una nube, es por su mala interpretación de Lucas capítulo 21. Debido a esto, los rechazan a pesar de que ellos han venido a Sión y nos han abierto el camino de la vida eterna y la salvación mediante la verdad del nuevo pacto. Teniendo en cuenta esto, qué benditos somos por el hecho de que Dios nos haya permitido reconocerlos. Dios dijo, «Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen». Hermanos, ¿pueden comprender y discernir las palabras de Dios correctamente? La nube en la que viene no es una colección de vapor de agua que flota en el aire. Podemos comprender con facilidad que la nube significa la carne que cubre la naturaleza divina de la gloria de Dios. ¿No es así? Veamos la enseñanza de Dios en Juan capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Dios vino a esta tierra en su primera venida y guió a las ovejas al redil de la verdad. Sin embargo, aquí Jesús dijo, «También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y ¿qué más? Un pastor». Cuando Dios vino a esta tierra por primera vez, estableció un redil de la verdad. Sin embargo, había otras ovejas que necesitaban ser salvas, pero no eran de ese redil. Por eso Jesús dijo, «También tengo otras ovejas que no son de este redil». Esta es una pista importante para mostrarnos que Él tiene que vestirse de la carne una vez más. En cuanto a su segunda venida a esta tierra en la carne, en el libro de Lucas capítulo 21, está escrito que vendrá en una nube. Según los testimonios de todos los profetas y los escritores de los evangelios de la Biblia, ¿qué significa definitivamente una nube? Significa venir como un hombre en la carne. Entonces, ¿qué significa la profecía? ¿El Hijo del Hombre vendrá en una nube? Básicamente significa que Jesucristo, en otras palabras, el Espíritu y la Esposa, vendrán a esta tierra en la carne para nuestra salvación. Por eso la Biblia afirma que Jesús vendrá en una nube. Sin embargo, hoy en día, las personas solo miran las nubes del cielo como en la época de la primera venida de Jesús.
Ellos pensaron, ya que Elías subió al cielo montado en un carro de fuego, el Mesías no puede venir a menos que Elías descienda primero en un carro de fuego. Dado que Elías tenía que venir primero y preparar el camino para el Mesías, el camino de Dios, solo miraban al cielo y se preguntaban, ¿cuándo descenderá montado en un carro de fuego? Sin embargo, mientras miraban al cielo, Elías apareció y gritó en el desierto, «Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado». Y dio testimonio de Jesús diciendo, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Mientras ellos solo miraban las nubes del cielo, pensando que la nube significaba una nube real, Dios ya había venido a esta tierra en la carne y cumplido todas las profecías. La nube no se refería a una nube real. Dios describió la venida en la carne como la venida en una nube, porque la carne cubre la luz brillante de la gloria de Dios. Y en Miqueas capítulo 4 está profetizado que nos enseñará en sus caminos en los postreros tiempos. Él vino a esta tierra, se bautizó y recorrió el camino profetizado durante 37 años según la profecía de David, llamando a sus hijos a Sión uno por uno antes de ascender. ¿No es así? Esta es la razón por la que la Biblia profetizó su venida en la carne como su venida en una nube. Las personas no pueden darse cuenta de la verdad de Cristo debido a su falta de conocimiento y al entendimiento incorrecto de la Biblia. Solo están mirando las nubes del cielo, aunque el Mesías ya ha venido y les está diciendo arrepiéntanse. Así como los judíos malinterpretaron la primera venida de Jesús, está sucediendo de nuevo en esta época. El Mesías ya ha venido a esta tierra y está realizando un banquete de salvación diciendo, ven, a toda la humanidad. Sin embargo, todavía están mirando al cielo inconscientemente. ¿Qué sucederá con los que solo miren las nubes? No cegarán. No cumplirán su voluntad ni su meta. Dios Elohim nos permitió esta enseñanza absoluta de la verdad y nos dio a conocer la voluntad del Padre y la Madre al enseñárnosla en esta época, dando gracias eternas, gloria y alabanzas a Cristo Ansanjón y a la Madre Celestial Nueva Jerusalén. Me gustaría concluir el sermón de hoy titulado «Vendrá en las nubes». Muchas gracias.